pidiendo misericordia, Señor, pidiendo misericordia, Dios. Oh, Señor, tú sabes cuánta necesidad hay en nuestra vida, Señor, y solo tú, Dios, puedes concedernos, Señor, esa gracia que necesitamos, Padre. Señor, si en este lugar hay alguien cansado, hay alguien que venga atribulado, Señor, no hay lugar más alto, Señor, que estar a tus pies. Poder, Señor, descargar toda nuestra ansiedad, muchas veces nuestra frustración, Señor. Pero tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Tú eres un Dios grande y hacedor de maravillas. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti con la plena confianza, Dios, de que tú harás, de que tú enderezarás los caminos torcidos, Señor, de que tú, Señor, nos ayudarás en todas nuestras luchas, Señor, porque tú eres un Dios magnífico, porque no se ha cortado tu brazo para ayudarnos, porque tus oídos no están tapados para oír nuestras oraciones, sino que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Padre, pido que tu favor sea sobre cada persona, Señor, que está en este lugar y los que están desde casa, Señor. Tu favor sea con ellos. Dios, que tú les abras puertas maravillosas, Señor. Dios, que tú les concedas fortaleza en medio de la debilidad, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias. Señor, ponemos en tus manos esta reunión que es para tu honra y tu gloria. Y que podamos hoy escuchar tu voz a través de la Biblia, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien, damos también la bienvenida a los que están desde casa. Dios los bendiga, qué privilegio poder saludarles nuevamente. Espero que hayan tenido una excelente semana. Así que, muy bien, vamos entonces a ir a nuestras Biblias, a Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a estar en los versos 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19. ¿Ahí me oyen bien? Ok. Entonces, vamos a leer juntos los versos 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19. Dice la Escritura: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y deben comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Muy bien. Debemos recordar algo que siempre está latente en medio de esta carta de Pedro, y es que fue escrita para personas que estaban bajo una intensa persecución. Recordemos que el emperador Nerón había logrado de alguna manera engañar a los romanos de su tiempo,
diciendo que los que habían incendiado la ciudad habían sido ellos. Entonces esto logró que los cristianos fueran tremendamente perseguidos en su tiempo. Al parecer, en esta altura en la que Pedro está escribiendo estos versos, esa persecución se había intensificado, porque dice aquí Pedro, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, es decir, ya era algo muy intenso. Pero hay algo que a mí me llama la atención en medio de estos versos, y es que lo que Dios le quiere enseñar a la iglesia no es a que se levanten a protestar por eso, sino que Dios le manda a la iglesia que a pesar de esta persecución, ellos sigan haciendo el bien. Sigan haciendo el bien. Dice Pedro que, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Mis hermanos, no es de extrañarse para nosotros ni para ningún cristiano que si nosotros seguimos a Jesús, el mundo nos rechace, el mundo se oponga de alguna forma. Nosotros aquí en Colombia no hemos llegado a una oposición tan terrible como la que hay en otros países, como la que ha ocurrido en otros tiempos, pero si usted le pregunta, por ejemplo, a cristianos de hace unos años atrás en Colombia, le van a decir, no, esto aquí era tremendo, aquí nos cogían la casa a piedra, aquí cogían estiércol y nos untaban las paredes de nuestra casa, sencillamente por haber abandonado la iglesia tradicional. Pero lo que tenemos ahora ha sido también el fruto de la perseverancia de muchos hermanos que a pesar de eso siguieron haciendo el bien. ¿Por qué nosotros sufrimos oposición? ¿Por qué un cristiano puede sufrir oposición? Porque si el creyente está siguiendo a Cristo en realidad, entonces la sociedad lo va a perseguir o de alguna manera lo va a rechazar. Recordemos de algo que hablábamos unos domingos atrás, y es que Cristo vino a enderezar nuestros caminos. Él vino a enderezar las coordenadas de nuestra vida. ¿Y qué implica que nosotros sigamos a Jesús? ¿Qué implica que nosotros queramos o debamos hacer la voluntad de Dios en este tiempo y en cualquier tiempo? Son varias cosas. La primera es que de alguna u otra manera vamos a ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y quiero aclarar una cosa, no significa que el sufrimiento de Cristo en la cruz haya quedado incompleto. No significa que nosotros tengamos de alguna manera que purgar ciertas cosas que Cristo pudo haber cubierto en la cruz del Calvario. No se trata de eso. Se trata de que el creyente, al seguir a Jesús, va a tener el mismo rechazo que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo era la vida de Jesús? Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 29. Dice, y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Mira el estilo de vida de Jesús. ¿Cuál era el estilo de vida de Jesús según este versículo? Hacía siempre, ¿qué cosa? Lo que a Dios le agrada, siempre. Pues hacemos, o yo hago, siempre lo que a Él le agrada. Esta es la vida que Jesús llevó y que muchos en su tiempo rechazaron. Recuerde que Jesús, hubo un momento en el que Él empezó a hacer milagros, pero cuando Él empezó a señalar la maldad de ellos, entonces muchos desistieron de seguirlo. Porque su estilo de vida era hacer siempre lo que le agrada a Dios. Dice Juan 15, 18, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos.
pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Si nota cómo Jesús está diciendo, el odio que el mundo pueda tener hacia ustedes es porque primero me odió a mí. Si el mundo ve a Jesús en ti y en mí, entonces es posible que el mundo llegue a odiarte de alguna manera. Algunos más que otra. Pero Jesús es muy claro que dice que si el mundo lo odió a él primero, nos van a odiar a nosotros. No queramos de alguna manera que el mundo nos aplauda, que el mundo nos acoja, que el mundo nos abrace y nos felicite, porque no es lo que Jesús dijo que sucedería. Jesús dijo que el mundo nos iba a aborrecer porque a él lo aborreció primero. Y es importante que tengamos esto en el presupuesto de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque yo recuerdo mucho en mis primeros meses de seguir al Señor, yo pensaba que yo iba a poder seguir teniendo la misma relación con las personas que tenía antes, pero eso cambió dramáticamente. ¿Por qué? Porque como Dios había hecho ese cambio en mi vida, entonces ya habían cosas que yo ya no hacía con ellos, ya habían palabras que yo ya no pronunciaba, ya habían cosas y actividades que ellos hacían a las cuales yo decía, no voy. Entonces eso generó que de alguna u otra manera algunas personas de esa época me hicieran a un lado. Es más, llegaron hasta ponerme a escoger. Créame lo que le digo. Un día llegaron esos amigos a mi puerta, dijeron, bueno, escoja. ¿A quién quiere usted seguir? ¿Va a seguir a Jesús o a nosotros? Llegaron hasta ese punto. Yo les dije, no, yo voy a seguir a Jesús. O sea, yo no quise venir ante ustedes a decirles, ahora voy a seguir a Jesús, ustedes váyanse. No, nunca esa fue mi posición. Mi posición era tratar de seguir siendo una persona amigable, darles cariño, ser un buen amigo, pero hubo un punto en el que la cosa se puso así, o Dios o nuestra amistad. Y se cumple lo que dice este versículo. Va a haber un punto en el que el mundo no nos va a querer, no nos va a querer. Me preocupa cuando un cristiano puede estar en el mundo y nadie lo nota. Me preocupa cuando un cristiano vive entre las personas que no conocen a Dios y nadie ve la diferencia. Me preocupa eso, porque justamente la iglesia del tiempo a la que Pedro le escribe era una iglesia diferente. Era una iglesia que se notaba que Cristo era lo más importante en sus vidas. Por eso, Pedro dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Las pruebas de fuego pueden venir a nuestra vida. Las pruebas de fuego pueden llegar a nuestra vida. Y no nos debe extrañar, porque si nosotros estamos siguiendo a Jesús, vamos a tener cierto grado de oposición. No nos debe extrañar eso, mis hermanos. No se extrañe que a veces un familiar sea su peor enemigo. No se extrañe. No se extrañe que esa persona que era su mejor amiga, su mejor amigo, después de que usted ha profesado fe en Cristo, ya no le dé más amistad. Aún no se sorprenda, porque aún puede llegar a que esas personas quieran intentar hacerle daño de alguna manera. No se sorprenda, porque eso va a pasar y puede pasar. Y es lo que estaba pasando con la iglesia a la que Pedro le escribe estos versos. Pero mira lo que dice el versículo 13. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Que si estamos siendo perseguidos o rechazados por nuestra fe, estamos siendo una extensión de la vida de Cristo en este tiempo.
Si no fuera así, dice lo que leímos antes, el mundo nos amaría. Si nosotros no fuéramos una expresión de la vida de Cristo en este tiempo, el mundo nos amaría porque seríamos del mundo. Pero porque no somos del mundo, porque le pertenecemos a Cristo, es que nosotros debemos alegrarnos de que el mundo nos rechace. Debemos alegrarnos por eso, porque el mundo nos tenga en poco. Ya vamos a ver más adelante eso. Y dice, finalizando el versículo 13, nos habla de un privilegio que Dios promete a los que padecen por seguir a Cristo. Dice el versículo 13, en su parte final, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si nosotros estamos viviendo como Cristo dice que vivamos, pero por eso viene sufrimiento en nuestra vida, Dios tiene una recompensa para nosotros. Y Él dice que va a venir una inmensa alegría cuando la gloria del Señor sea revelada a todo el mundo. Imagínense ustedes esta escena. Vamos a volver al día del diluvio, de lo cual hemos venido hablando porque la carta nos habla del diluvio en alguna parte. Imagínense lo que pudo haber sido estos 100 años que hablábamos, en que Noé estuvo anunciando que Dios enviaría un juicio al mundo, pero que nadie lo escuchaba. Sabemos que no sabemos a cuántas personas les pudo haber hablado Noé, pero lo que sí sabemos y lo que sí nos dice la Biblia es que solo 8 se salvaron. ¿Ok? ¿Usted se imagina lo que pudo haber significado para ellos cuando Dios le da la orden a Noé que se suban al arca? Pero cuando empieza a suceder algo sobrenatural, y es que la puerta del arca fue cerrada por la mano de Dios. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor con su mano cerró el arca. ¡Pah! Desde ahí, yo pienso que Noé pudo haber dicho, este es el momento en el que vamos a ver la diferencia entre el que ama a Dios y lo aborrece. Este es el momento en el que empezamos a ver cómo Dios premia a quienes creen en Él, pero que también a los que rechazan su gracia reciben un juicio de Él. Este es el momento en el que se cierra esa arca, no hay oportunidad para que nadie más se suba, pero también para que nadie se baje. Es en ese momento, y entonces empiezan a caer las gotas de lluvia, y las potencias de los cielos fueron rotas y empezó a caer agua. Es entonces donde yo creo que nosotros debemos entender que en este tiempo que hemos venido anunciando que el Señor trae salvación, que el Señor también juzgará a esta generación por sus actos perversos, por haber abandonado a Dios, va a traer mucha alegría a nuestro corazón cuando veamos al Señor actuar como Él lo ha dicho que lo hará. Mira lo que dice Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 del 1 al 8 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo,
Escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Mis hermanos, nosotros debemos tener claro que cuando sufrimos por causa de la fe, va a haber un momento en el que esos sufrimientos terminarán. Y hay un momento que es el que estamos leyendo en Apocalipsis, donde Dios muestra que eso efectivamente se va a cumplir, donde ya no habrá más llanto ni dolor, no habrá más sufrimiento, donde Él vendrá a morar con nosotros, porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Todo eso va a pasar. Y nosotros debemos gozarnos, porque lo que Jesús nos ha prometido es que veremos ese momento, lo veremos con gozo. ¿Cómo nos sentiríamos cuando vemos que triunfa la justicia? ¿Cómo nos sentiríamos cuando vemos que ya nunca más habrá maldad, ni enfermedad, ni dolor, ni llanto? ¿Cómo nos sentiríamos cuando vemos que Jesús viene a restaurar las cosas a como estaban antes de la caída del hombre? Nos sentiremos gozosos de ver cómo Jesús restaura todas las cosas. Nos sentiremos gozosos de que podamos ser parte de ese momento y de que podamos estar ahí siendo perdonados y redimidos por Él. Por eso finaliza en ese capítulo 21 diciendo, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, todo lo que dice ahí, dice, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Porque ese lugar es solo para los redimidos por la sangre de Jesús. La única forma de poder estar en ese momento, no bajo la expectativa del juicio divino, es estar cubiertos por la sangre que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Es la única manera de poder estar allí. Pero nos paramos allí gozosos porque la misericordia de Dios nos dio esa oportunidad. Nos paramos allí gozosos porque Dios nos perdonó, nos lavó y nos dio esa enorme bendición. Pero la Biblia da por seguro que esa gloria será revelada a todo el mundo. Me encanta cómo Apocalipsis y el libro de Zacarías describe que cuando viene el Hijo del Hombre en las nubes, dicen que todo ojo lo verá y dicen que harán lamentación. Apenas lo vean a Él venir en el cielo, dice que harán lamentación. Porque entonces muchos dirán en su corazón, tanto que me hablaron de Él y yo me burlé, y yo lo pospuse, y yo deseché ese mensaje, pero Él viene triunfante, galopando en los cielos. Ahí viene a establecer su reino en la tierra. Imagínense eso. Qué precioso es que la Biblia nos ha prometido de que eso ocurrirá y que esa gloria será revelada. Es decir, si está revelado es porque en este momento es oculto al mundo, pero será revelado y veremos al Dios hecho carne venir a establecer su reino en la tierra y lo veremos derrotar a todas las fuerzas que estarán en ese momento rodeando a Israel y acabando esa batalla que se llama la batalla del Armagedón. Veremos ese momento cuando Él venga y Él solo derribe y destruye a todos los enemigos de la nación de Israel en ese momento. Pero será motivo de gozo para los que estemos con Él en ese momento, porque veremos a nuestro glorioso Salvador, ese Cordero que fue inmolado, que guardó silencio, venir en gran gloria y victoria a la tierra. Y entonces ya no habrá más cabida para la maldad. Ya no habrá más cabida.
Es ahí cuando veremos, después de un periodo de tiempo, cielos nuevos y tierra nueva. Ya no habrá lugar para el pecado, ya no habrá lugar para la maldad, solo para los redimidos por la misericordia de Dios. Número 2, el versículo 14 nos dice que tenemos que prepararnos inclusive para ser insultados por seguir a Cristo. Debemos prepararnos para eso. Primero debemos prepararnos para sufrir, pero segundo debemos prepararnos inclusive para ser insultados por seguir a Cristo. Dice el versículo 14, así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Los cristianos son aquellos que siguen las pisadas del Maestro. Si a ti te preguntan qué significa ser cristiano, ¿tú qué le dirías a la persona que te hace esa pregunta? Porque un cristiano tiene una característica, es que sigue ¿a quién? A Cristo, ¿sí? Los insultos pueden llegar a nuestra vida porque somos seguidores de Cristo. Pueden llegar a nuestra vida. Y los cristianos no son aquellos que dicen ser cristianos. Los cristianos son los que siguen y viven como Cristo vivió. Pero recuerda que al seguirlo radicalmente, entonces podemos recibir inclusive insultos. Podemos recibir insultos. Mira, por ejemplo, que hay algo que pasa muy precioso, porque Pedro dice aquí, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Qué quiere decir Pedro cuando dice que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros y que debemos gozarnos cuando nos insulten, debemos alegrarnos cuando nos vituperen por ser seguidores de Cristo? Y es por una razón, porque el ser insultados por ser cristianos es una evidencia de que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Eso es una evidencia. Si tú tienes el Espíritu de Dios, que fue colocado como arras, como garantía de la salvación dentro de ti, debes estar seguro cuando te insulten, porque eso significa que el Espíritu de Dios te está llevando a seguir a Cristo. Eso es lo que significa. Dice 2 Corintios 3, 17 y 18. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Mira, ¿quién actúa en nosotros para que podamos reflejar la gloria del Señor? El Espíritu Santo. Mira lo que sigue diciendo. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Si te insultan, es porque el Espíritu está colocando la imagen de Jesús en ti. Si te insultan, si se burlan de ti, si te desprecian, es porque el Espíritu está obrando en ti. Es porque cada vez te pareces más al Señor. Es por eso. Es porque fuiste sellado por el Espíritu de Dios, que es la garantía de que seremos beneficiados como miembros del cuerpo de Cristo. Es por eso Pedro dice, alégrense cuando los insulten, porque el insulto es la evidencia de que Dios está morando en ti. El insulto es la evidencia de que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y dice reposa, quiere decir que Él se queda para siempre. Quiere decir que Él nunca se va. Quiere decir que los que Dios escogió los selló con su Espíritu para siempre. Para siempre. Él es el único que viene para quedarse y se queda para siempre. Él no nos dejará, nunca se irá, nunca. Cuando Él viene, Él nunca se va.
Nunca se va, es un sello por la eternidad, por la eternidad. Él nunca se va. Puede que lo contristemos, puede que apaguemos, pero Él no se va. Él no se va. De hecho, el único que hace posible la transformación de nuestra vida es su presencia en nuestra vida. Pero alegrémonos cuando nos insulten por seguir a Cristo. Alegrémonos. Sintámonos orgullosos de eso. Porque eso significa que Dios te considera suyo. Dios te considera suyo. ¿Sabes qué significa eso? Que tus ojos y los míos veremos esa manifestación gloriosa del reino de Dios. Estos ojos que tú tienes hoy, créeme, vamos a ver al Señor. Vamos a ver ese glorioso reino. Por más que padezcamos y suframos aquí por hacer el bien, estos ojos verán al Señor. Estos ojos. Aquel que transformó las vidas cuando Él vino a la tierra, nuestros ojos lo verán. ¿Se imagina cómo será ese momento en el que veamos al Señor? Todo porque Él nos perdonó y nos dio su Espíritu para transformarnos hasta que lleguemos a nuestro encuentro con Él. Dice el versículo 16, el versículo 15, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Pedro, mire, 3 veces en esta carta menciona esta advertencia. Que si sufrimos, que no sea por hacer lo malo. 3 veces lo menciona en esta carta. Esta es la última que lo hace. 3 veces. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere dejar claro que una cosa es sufrir por nuestro pecado y otra es sufrir por hacer el bien. Pedro no se está refiriendo a sufrir por el pecado. Pedro se refiere a sufrir por hacer el bien. Sin embargo, él llama la atención a los creyentes de esa época y también a nosotros, que si sufrimos, no sea por hacer lo malo. Porque si alguien sufre por hacer lo malo, no debe gozarse, debe arrepentirse. Debe arrepentirse y pedir perdón a Dios. Si alguien sufre por hacer lo incorrecto, como por ejemplo, dice, matar. Dice robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Pedro deja claro, no sufran por esto. Que no se ha hallado un cristiano sufriendo por estas causas. Porque lo que necesita es arrepentimiento. Entonces el cristiano no debe gozarse por estas cosas, sino debe arrepentirse, debe apartarse. Debemos avergonzarnos, inclusive cuando estamos sufriendo como consecuencia de nuestros pecados. Debemos avergonzarnos. La Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el que encubre su pecado no prosperará, lo dice la Biblia. Entonces no es a este tipo de sufrimiento al que Pedro llama como una prueba de fuego, no. Se refiere a sufrir por hacer lo bueno. Cuando tú y yo pecamos, debemos estar listos para recibir las consecuencias de nuestros hechos. Es una realidad. A veces Dios permite que las consecuencias de nuestros pecados nos alcancen. A veces Dios lo permite, a veces Dios en su misericordia puede librarnos de las consecuencias. Pero a veces Dios en su sabiduría permite que las consecuencias nos alcancen. Porque a veces es la única forma de que la persona se arrepienta y se aparte de su maldad. Es entonces cuando la persona entiende que Dios puede librar su alma, pero a veces Dios permitirá que las consecuencias nos alcancen, como una lección para nosotros. Pero no nos debe dar vergüenza por sufrir por hacer el bien.
No nos debe dar vergüenza. Si hoy te están persiguiendo, si hoy tú sufres por ser seguidor de Cristo, no te avergüences, siéntete orgulloso. Porque no vamos con la corriente del mundo. No somos del mundo, somos del Señor. No te avergüences si por alguna u otra manera te han rechazado o se han burlado de ti o te persiguen por tu fe. Pero termino con este último punto y están los versículos 16 al 18. Dice, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Lo que debemos saber cuando hacemos el bien es que Dios va a examinar a todos los seres humanos. ¿Y saben por dónde va a empezar su examen? Por la iglesia. Por la iglesia. Dios empezará su examen a la humanidad y empieza primero por los suyos. Miren cómo es Dios, cómo honra al Señor el tema de la santidad, que cuando Él va a juzgar la santidad, no empieza por los de afuera, empieza por la iglesia. Empieza por la iglesia. Por eso dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios, dice. Debe comenzar por la casa de Dios. A mí me preocupa algo y es cuando hablamos de los errores de otras personas. Cuando hablamos de las fallas inclusive de otros ministerios o ministros. Pero cuando no nos examinamos a nosotros con la misma rigurosidad con la que examinamos a otros. Eso me preocupa. Debemos tener cuidado con eso, porque primero debemos examinarnos a nosotros. Por eso dice el Señor, primero quita la viga que está en tu ojo para quitar la paja del ojo ajeno. Nuestro juicio ya se dio en la cruz del Calvario. Nuestro juicio ya cayó sobre Cristo en esa cruz. Pero eso no nos exime de que Dios no revise nuestra vida. No creamos que porque ya pusimos nuestra fe en Jesús, entonces Dios no va a examinar nuestra vida. No. De hecho, este versículo dice que ¿por dónde inicia su juicio? Por la casa. Por la casa. Por el hecho de ser cristianos, no exime que Dios no pruebe qué hicimos después de que recibimos a Jesús. La Biblia dice eso. Eso se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Y dice que en ese lugar el Señor va a premiar o no a los creyentes de acuerdo a lo que hayan hecho después de que lo recibieron. Eso no quiere decir que, listo, somos salvos. Y eso es una garantía. Y lo garantiza la muerte de Jesús. Pero eso no nos exime de que Dios no nos examine qué hicimos después de conocerlo. Debemos tener cuidado con eso. Y por eso, una de las evidencias de que somos hijos de Dios es que seremos disciplinados por Él. ¿Saben una cosa? Cuando estaba preparando este sermón, encontré algo que me llamó la atención. Y es que Dios escogió meter en disciplina a su iglesia a través de esa persecución de Nerón. Dios permitió que Nerón los persiguiera porque era parte de su disciplina que los santifica. Y entonces esto me llevó a una conclusión. Y es que cuando Dios quiere, Dios estorba. Cuando Dios te toma como hijo, te va a estorbar. O nos va a estorbar. Cuando Dios nos escoge como sus hijos, no nos deja
a la deriva. Constantemente nos va a estar apretando los tornillos, lijando, dando martillo y cincel. ¿Qué hizo Dios con la iglesia de ese tiempo? La estorbó, para que no se adormecieran, para que fueran santificados. Permitió que un impío los persiguiera y les colocara sentencia de muerte. Y dirá, pastor, ¿esa es la disciplina de un padre amoroso? Y yo tengo que decirles, desde la óptica de Dios, sí. Sí. ¿Estorba a Dios tu vida? ¿Te molesta cuando te disciplina? ¿Te molesta cuando Él está haciendo algo y tú dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a esa persona que cuando no te conoce le va tan bien? ¿Por qué esa persona hace de todo y parece que a ti ni te importara? Pues déjeme decirle que cuando Dios deja a alguien quieto, ¿sabe qué significa eso? Que Dios ya lo entregó a su juicio. Y entonces les puede ir muy bien, hasta pueden hacer lo que quieran, pero es que cuando Dios quiere a alguien, lo estorba. Acuérdese de eso. Si hoy usted no tiene lo que quiere, de pronto puede ser porque Dios está utilizando eso como una disciplina para su vida. Porque Dios al hijo que ama a ese disciplina. Y si Dios no nos disciplinara, seríamos unos bastardos, lo dice el libro de Hebreos. Entonces, ¿qué significaba esa prueba de fuego para la iglesia de ese tiempo? Créanlo o no, suene fuerte o no, era una disciplina de amor para santificar la iglesia de ese tiempo. Entre más fuera dura la prueba, entonces más oración había de sus hijos. Entre más los abrumaran las circunstancias, más dependencia había de ellos hacia el Señor. Entre más hubiera rechazo del entorno, más habían oraciones disfrutando del amor eterno del Señor. Porque Dios, cuando nos ama, nos estorba. Nos estorba. Y nos va a estorbar. Y qué bueno que nosotros podamos entender esto hoy. Porque a veces nosotros caemos en un error, mis hermanos, y es, ¿y por qué a ese que no conoce a Dios le va tan bien? ¿Y por qué ese que ni siquiera hace una oración, ni siquiera ama al Señor, ni siquiera mira al cielo, tiene todo lo que quiere? Y yo que sí soy juicioso, y yo que amo al Señor, ¿cómo me cuesta trabajo obtener las cosas? ¿Por qué? Porque Dios nos está disciplinando. Dios nos está disciplinando para que participemos de su santidad, dice la Escritura. Entonces, cuando eso suceda en nuestra vida, ¿qué debemos decir? Qué bueno, Dios. Qué bueno si veo el camino tan difícil. Porque entonces tú estás trabajando en mí. Tú estás trabajando en mi alma, estás trabajando en mi salvación. Gracias, Señor, gracias. Gracias, porque a través de esto tu Espíritu me está transformando de gloria en gloria a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, porque esta estrechez es lo que está moldeando mi alma para ti. Gracias. Gracias. Las pruebas que pasaban los cristianos de esa época, entonces eran parte de la disciplina santificadora de Dios para su iglesia. Recuerden que aquellas personas que rechazan el mensaje de salvación, dice aquí, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. ¿Cuál es esa buena noticia, mis hermanos? El perdón a través de Jesucristo. Dice 1 Corintios 15, dice que la buena noticia consiste en esto, que Cristo murió por los pecadores.
Esa es la buena noticia. Que Él, siendo el Dios santo y sin mancha, vino como hombre y murió como un criminal por nosotros los pecadores. Esa es la buena noticia. Pero cualquiera que rechace esa buena noticia debe saber que le espera un terrible destino, como lo dice el final del versículo 17. Qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Y ahí aparece un verbo que es el verbo obedecer. El evangelio se debe obedecer. Se debe obedecer. El evangelio no es una súplica de Dios. El evangelio es un mandato de un rey soberano a los hombres. Arrepiéntanse. ¿Cómo empezó la predicación del evangelio en Mateo? Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren que no es una sugerencia. Yo no veo que los apóstoles ni Juan el Bautista digan, tal vez arrepiéntanse. Si quieren, arrepiéntanse. Es un mandato. Dice, arrepiéntanse. Y cualquiera que rechaza ese mandato y la dádiva de gracia de Dios debe saber que le espera un terrible destino. Debe saberlo. Dice, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? No quiere decir que un pecador se salve a través de las tribulaciones. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que un pecador que ha sido salvo por la gracia de Dios va a ser tratado con disciplina, a duras penas, es lo que dice. Eso es lo que quiere decir ese versículo. A duras penas será santificado por Dios, a duras penas será tratado por Dios con disciplina. Es como estar en manos de un militar que nos mete en un régimen, pero que en la noche nos abraza como un padre a su hijo. ¿Me van a entender? En la mañana nos exhibe y nos pone en un trote tremendo, porque nos entrena para la guerra, pero en la noche nos arrulla como un padre debe abrazar a sus hijos. Esa es la disciplina de Dios. Esa es la disciplina del Señor. Pero dice, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Pedro dice, si Dios disciplina tan severamente a sus hijos, y son sus hijos, porque Juan 1:12 dice eso, dice que a todos los que recibieron a Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si Dios trata así a sus hijos, ¿cómo lo hará con aquellos que rechacen su gracia? Esa es una seria advertencia. Es una seria advertencia para que el hombre no menosprecie la gracia de Dios. Y concluye el versículo 19 diciendo, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, dice, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios quien los creó, pues Él nunca les fallará. El versículo 19 a modo de conclusión nos muestra lo que debemos seguir haciendo. Es como un presente continuo. No que lo hagamos, sino que lo sigamos haciendo. ¿Qué cosas nos dice el versículo 19 que debemos hacer? Dice, sufran de la manera que agrada a Dios. Es decir, siempre. Número 2, dice, sigan haciendo lo correcto. Y número 3, y confíenle su vida a Dios quien los creó, pues Él nunca les fallará. Es la conclusión de Pedro a este tema, algo que debemos hacer continuo, algo que debemos practicar siempre. Así que mis hermanos, nunca dejemos de hacer lo correcto. Reflexionemos un poco en lo que estos versículos nos han hablado, porque debemos tener claro que vamos a ser rechazados, vamos a sufrir de alguna manera por causa de seguir a Cristo. Pero sabemos, número 1, que tenemos una gloriosa esperanza. Número 2, que si somos rechazados es porque le pertenecemos a Dios. Y eso es lo que debe alimentar o alientarte en este día. Número 3, que si sufres, que no sea por hacer lo malo.
Porque si sufres por eso, lo que necesitas es arrepentirte y venir a Dios para perdón. Pero número 4, recuerda que el juicio empieza desde casa. El juicio empieza desde casa. Dios nos trata con disciplina a nosotros. Es lo que Él hace con nosotros. Amén. Así que vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este mensaje que nos has dado, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, lo importante y lo precioso que es que podamos entender que el sufrimiento que tú esperas de nosotros es por hacer lo correcto. Gracias, Señor, porque sé que a muchos hoy tú les has hablado y les has dejado entender que Dios cuando quiere estorba, que Dios cuando quiere disciplina, que Dios cuando quiere forma a la persona, pero cuando una persona ha rechazado su evangelio, cuando una persona se ha entregado a la maldad, entonces tú lo dejas quieto porque ya está destinado a juicio. Señor, que este mensaje pueda llevar a muchas personas a reconciliarse contigo, a pensar y meditar en su eternidad, sabiendo, Señor, como lo vimos hoy en Apocalipsis, que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, y tú harás nuevas todas las cosas, pero no habrá lugar para el pecado en ese reinado, Señor, porque todos seremos redimidos. Señor, estaremos en ese lugar porque no lo merecemos. No lo merecemos. No merecemos estar en el cielo, no merecemos estar en ese nuevo cielo y tierra nueva. Es solo por la gracia de aquel que en la cruz dijo, consumado es. Pero aquellos que rechacen a Cristo estarán en el infierno porque lo merecen. Porque lo merecen. Esa es la gran diferencia entre el cielo y el infierno. En el cielo estaremos porque no lo merecemos, por los méritos de otro. Pero en el infierno estarán aquellos que lo merecen por sus propios méritos. Señor, gracias, porque hoy nos enseñas el valor de la eternidad y el valor de ser disciplinados como hijos. Señor, si alguien en este lugar está pasando por un momento de tribulación, de problemas, Señor, que hoy pueda saber que tú estás con él, que tú estás con ella y que tú, Señor, allanarás ese camino y que estás formando su vida para la eternidad, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. 2 cositas para terminar. La primera, aquellas personas que deseen apoyar nuestro ministerio de forma voluntaria, lo pueden hacer a través del cofre que está a la salida, o también tenemos una cuenta a los que deseen apoyar este ministerio. Y hoy quiero presentarles una pareja de hermanos que tienen un proyecto muy especial y que quieren compartirnos hoy de qué se trata para que podamos nosotros unirnos y apoyarles. Así que les presento a Albeiro y a su esposa Mile para que vengan acá. Bienvenidos. Muy buenos días. Nosotros venimos haciendo una hora cada año de donar, regalar ropa y poder ayudar a las personas que no tienen de este tema. Con mi esposa lo estamos organizando. La idea es el 19 de diciembre poder tener una donación de ropa con las personas que ustedes deseen, puedan invitar, que sea un tema totalmente evangelístico, donde se va a hablar de Dios, se va a orar por las personas y se va a entregar ropa. Bueno, nosotros llevamos en este proyecto 3 años, lo llamamos el closet navideño, se va a realizar acá dentro de la iglesia Berea como miembros de ella. Queremos que ustedes también como miembros de esta iglesia también nos unamos para esta causa, porque como veníamos estudiando en el estudio de Pedro, primera de Pedro capítulo 4 nos habla del don de ayudar a otros. Y el Señor nos habla que si nos ha dado ese don, ¿por qué no ayudar con toda nuestra fuerza? ¿Por qué no ayudar con las energías que Dios nos da, verdad? Entonces, los animo para que traigamos esa gloria a Dios primeramente por medio de Jesucristo y podamos ayudar y dar una alegría a familias que en esta Navidad de pronto
no tengan un juguete que darle a sus hijos o una prenda, ¿verdad? Las prendas van a ser lo que son regalos, eh, prendas para niños son gratis, para los adultos van a ser prendas desde 500 pesos hasta 5.000 pesos, que es algo asequible. Se les va a dar de pronto una loncherita, pues, por el tema de la pandemia. Eh, la iglesia Vereda les va a dar una loncherita para que al terminar la jornada, pues lo puedan hacer. Y se les va sobre todo evangelizar, ¿no? Entonces, quienes se puedan unir al finalizar o por medio de las redes, vamos a dejar nuestro número de teléfono para abrir un grupo y ahí terminar de organizarse. Entonces, quedan totalmente invitados. Va a ser el día 19 de diciembre, ya en 2 semanitas. Muchas gracias. ¿Tú les puedes explicar a ellos cómo pueden vincularse haciendo qué cosas? ¿Pinta con ropa o Bueno, ya tenemos una bodega ya organizada la ropa, pero quienes quieran todavía bienvenidos. Ropa que ustedes quieran donar en buen estado, sobre todo zapatos, juguetes, bienvenidos. O sea, yo les voy a abrir es un grupo en WhatsApp para que estemos ahí conectados. Nosotros vamos hasta sus casas, las recogemos para terminarla de organizar ya esta semanita. Pues como el tiempo está un poco muy encima, pues si donan ropa, les agradecemos que la ropa esté limpia, en buen estado, para poder entregarla también en muy buen estado. La ropa que tenemos nosotros está, creo que en un 50 o un 80% en muy buen estado, entonces hay ropa muy buena pues que nos queremos dar. Muchísimas gracias. Quisiera que viéramos estas fotos que están en el televisor, que fueron del evento que hicimos el año pasado. ¿Sí? El año pasado se abrieron las puertas de la iglesia y ellos vinieron a través de su proyecto y a través de ello, como pueden ver, vinieron muchísimas personas. Y lo bonito de este tema fue que les presentamos el Evangelio. Y ellos tuvieron la oportunidad también de esa Navidad poderse llevar una ropa, que quiero aclarar algo que es muy importante, no es cualquier ropa, ellos seleccionan ropa excelente, ropa en muy buen estado, no se les da cualquier cosa, se les da ropa buena y es más, esto no se hace ni siquiera por el dinero, ¿sí? Porque hay casos en donde, ¿sabe qué? Lléveselo, se le regala, no pasa nada. Es el tema de dar misericordia y amor a las personas que lo necesitan. Entonces, una cosa, si los que deseen hacer parte de esto trayendo ropa, yo les quiero suplicar, por favor, ropa en buen estado, ¿sí? Hemos tenido la mala experiencia de que hay gente que ve la iglesia para traer ropa, pero es ropa para botar a la basura. Y eso a mí me duele en el alma, ¿sí? Traen y me dice, uy, pero ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, si lo que se traigan y los que nos están viendo desde casa, obviamente, si los que quieran participar, yo quiero decirles que este proyecto que ellos manejan es ropa en excelente estado, ¿sí? Porque vamos a dar algo y lo hacemos de parte del Señor. También estamos aquí sirviendo al Señor con esto. ¿Listo? ¿Tú quieres decir algo, amor? Sí, que traigan a las personas, a las familias, a los Ok, conocidos. gracias. Exacto. De pronto para los que no alcanzaron a escuchar, que están en casa, lo que está diciendo Cata es que si ustedes conocen una familia que puede ser beneficiaria de esta actividad, por favor háganoslo saber. Piense a través de nuestras redes y los ponemos en contacto con Albeiro y con Mile, porque ellos están coordinando todo el tema. Porque como estamos en pandemia, tenemos que programar una hora para que venga cada familia. Entonces no van a venir todas a la vez, sino que toca, ¿a qué hora viene? Listo. Se les da un tiempo para que esa persona venga, podamos orar por ellos y puedan escoger la ropa, y tenemos un horario para la siguiente familia. Lo vamos a hacer ordenadamente. Entonces, la idea es que si ustedes conocen personas que quieran estar, ¿sí?, puedan venir. Y esto lo digo con mucho respeto, por favor no se van a sentir mal. Si alguno de ustedes quiere venir por esa ropa, por favor también venga, ¿sí? Venga sin ninguna pena,
sin ninguna pena, ¿sí? Entonces, de eso se trataba. Entonces estas fotos las voy a compartir en el grupo de la iglesia, también para que la gente las vea, y recibimos preguntas, inquietudes, y yo los voy a redireccionar con Albeiro y con Mile, que son los que están manejando. Otra idea de hacer otra cosa más, agregar, bienvenidas también las ideas de ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes tienen alguna pregunta al respecto? ¿Alguna inquietud? Muy bien, muchas gracias. Bueno, algo como práctico, de pronto un juguito en caja. El año pasado dimos desayuno, pero pues, como les digo, lamentablemente no podemos compartir eso. Toca dar algo para llevar. ¿Sí? Puede ser de pronto, no sé, un pastel con un jugo en caja o lo que tenemos en mente, sí señora. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, muchas gracias a todos. Dios los bendiga, una feliz semana, que el Señor los acompañe y les bendiga grandemente. Y gracias a los que están desde casa. Bendiciones para todos.